Estos mismos capos fueron los que acompañaron ayer al presidente de la República allá en la tarima con los que negocia de estos 450 bandas de la ciudad de Medellín, todos recluidos y en negociación con el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro allí en la cárcel de Itagüí. La derrota de Bronx dejó un trauma en el gancho, el Mosco y la Junta Directiva de Narcotráfico que necesitaba ser vengada. El papel de Miguel Uribe Turbay y Daniel Mejía no podía quedar en la impunidad según esos criminales. Para llevar a cabo un atentado de este tipo hay que saber qué escoger. Para ello se necesitaban cumplir dos condiciones: tener la capacidad comprobada y poseer la confianza de quienes los contratan. Los elegidos fue la banda del Costeño. La captura infraganti de Juan Sebastián Rodríguez, el menor de edad sicario, produjo la confesión con la cual se ha hilado el conjunto de la investigación criminal. Abro comillas, me contrató el man de la olla. ¿A qué olla se refería? Según la unidad investigativa del Tiempo, el 26 de mayo de 2025, el baby sicario fue localizado en el barrio Santa Fe. Un grupo de funcionarios del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON, se lo encontró en el sector por la UPI de la avenida Caracas con calle 15. Tras abordarlo, le ofrecieron cursos y ayuda para salir de la situación de calle en la que estaba en riesgo de caer. A pesar de que se negó, accedió a entregar nombre, dirección de residencia y número de celular. Pero, ¿qué hacía un joven que vivía en Villas de Alcalá, en la localidad de Engativá, en una olla a 17 kilómetros de Santa Fe, también conocida como la 22, uno de los lugares los cuales el gancho del Mosco se disputa el control criminal? Caterine Andrea Martínez, alias Gabriela, la que entregó el arma Glock al joven sicario en el carro Spark, confirmó la importancia del gancho del Mosco y el barrio Santa Fe. Según la entrevista de semana, alias Gabriela declaró ante la fiscalía que junto a Byron Trujillo, conocido como el Costeño, abro comillas, se fueron a esa zona a rendir cuentas y a buscar refugio. No se trata de un lugar ajeno para ellos, pues el Costeño permanece en ese mundo y Martínez es conocida como la mujer que trabajaba en página web de contenido para adultos y además ex expendedora de drogas, negocio que manejaba el gancho del centro. La fiscalía junto con la policía han descrito componentes de la estructura criminal que operó el atentado contra Miguel Uribe Turbay de la siguiente manera: Byron Trujillo Caballero, bajo el alias El Costeño o El Negro, entre los campaneros del centro, se convirtió en el engranaje que soldó la micromafia bogotana con los tentáculos transnacionales del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Este señor, alias El Costeño, con 24 procesos penales a cuestas y ni un día en un penal del IMPEC, este treintañero nacido en Urabá llegó a Engativá tras huir de un retén en Florencia. Se lanzó a un río con un cargamento de municiones en febrero de 2024 y allí, según la fiscalía, tejió la célula ejecutora reclutando al menor sicario, contactando a Caterine Gabriela Martínez y entregando órdenes al veterano William, el hermano González, desde un apartamento base vigilado por cámaras de modelo. Testigos y datos de geolocalización ubican a Trujillo como el enlace directo con alias El Churco, el misterioso cerebro radicado en Guayaquil, que giró los 20 millones de pesos de anticipo y coordinó la ruta de fuga vía Caquetá. A cambio, Trujillo habría recurrido a la oficina del gancho Mosco para proveer el arma modificada y los escondites en Santa Fe. Así, el hombre que en 2015 había quedado libre por una extorsión contra una menor y que la policía describe como un fantasma judicial, emergió como operador bisagra de una estructura que conecta barberías del barrio El Muelle en la localidad de Engativá, de propiedad de Elder José Arteaga, taquillas del centro y una red binacional de sicariato financiada desde Ecuador, mientras su nombre engrosa la circular azul de Interpol y los investigadores temen que ya cruce la frontera rumbo a los puertos donde su jefe invisible mueve piezas y dinero.
Elder José Artiaga Hernández. Desde un modesto par de barberías en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá, fachada donde Elmer José Artiaga Hernández, al que también se le conoce con el alias del Costeño o Chipi, reclutaba muchachos sin futuro, se trenzó la cadena criminal que el 7 de junio puso a un sicario de 14 años frente al senador Miguel Uribe Turbay. Las pesquisas revelan cómo Artiaga, bajo órdenes de Byron Trujillo y cobijado por la oficina de microtráfico de El Gancho Mosco, en Santa Fe, facilitó el arma Glock, el Chevrolet Spark de huida y el refugio tras la balacera, mientras su cómplice, alias Gabriela, entregaba la pistola y alias El Hermano coordinaba los movimientos desde un Volkswagen azul. Grabaciones y testimonios apuntan a que, por encima de todos, mandaba alias El Churco, un operador invisible asentado entre Guayaquil y Manta, vinculado al sicariato que asesinó a Fernando Villavicencio en 2023. Él habría girado los 20 millones de pesos y ordenado sacar a la célula hacia Caquetá para cruzar la frontera. Así, un engranaje local de taquillas, barberías y menores terminó insertando en una red binacional de narcopolítica que conecta el centro de Bogotá con los puertos ecuatorianos y, según los investigadores, se nutre de la misma junta del narcotráfico que hoy da refugio a fugitivos como Julio Lozano Pirateque en Dubái. Alias El Churco se encuentra en la cima de la cadena, un fantasma sin rostro que la fiscalía perfila como el verdadero titiritero detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay, un operador colombiano radicado en Ecuador entre las ciudades de Guayaquil y Manta que, según interceptaciones, maneja un celular encriptado por el que giró más de 20 millones de pesos y dio la orden de apretar el gatillo el 7 de junio. Fuentes de inteligencia ecuatoriana lo vinculan con la banda Los Lobos, la misma que reclutó sicarios colombianos para asesinar a Fernando Villavicencio en 2023 y a transacciones de cocaína con el Clan del Golfo, mientras reportes migratorios lo muestran entrando y saliendo de la costa en yates de bandera panameña. En Bogotá su voz llegaba por cascada, primero a Byron Trujillo, alias El Costeño, luego a William, el hermano, alias El Hermano González, y finalmente al menor sicario. Tras los disparos, la célula corrió a rendir cuentas al Gancho Mosco en Santa Fe, prueba de la capilaridad con la que El Churco subcontrata oficinas de microtráfico urbanas para golpes políticos. Detrás, analistas hallan la sombra de la llamada Junta del Narcotráfico en Dubái, donde capos expatriados, entre ellos Julio Lozano Pirateque, intercambian rutas y fondos que terminan incendiando la región. Con una circular azul vigente y sin nombre civil relevado, El Churco encama hoy la figura del broker transnacional de sicarios, financia la violencia a control remoto, se mueve entre puertos libres de control y convierte conflictos locales en eslabones de una guerra narco en la que enlaza Bogotá, Caquetá, Guayaquil y los Emiratos Árabes Unidos a través de Julio Lozano Pirateque, pieza clave en la llamada Junta Internacional del Narcotráfico. William Fernando González Cruz, alias El Hermano o El Viejo, un hombre de 41 años de edad, señalado de ser el coordinador logístico que reclutó al menor sicario que atentó contra Miguel Uribe Turbay y ejecutó el plan de fuga tras el atentado. Fue capturado el 19 de junio recientemente en Engativá, occidente de Bogotá, junto a un vehículo Volkswagen azul usado para vigilancias y para escapar tras el atentado. La fiscalía lo imputó por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas, uso de menores y ocultamiento de pruebas. Se le atribuye haber vendido un celular usado en la coordinación del atentado para desviar la investigación. Este hombre no aceptó cargos y quedó en prisión preventiva. González Cruz, alias El Hermano, habría participado en reuniones previas con otros implicados y aparece en videos cerca del lugar del ataque, Parque El Golfito, allí, en el barrio Modelia, al sur-occidente de la capital de la República. El día de los hechos, y que fue quien coordinó la huida de alias Gabriela tras el atentado hacia Florencia, la capital del departamento de Caquetá. Posee antecedentes, pues en 2012 este alias Hermano fue condenado por porte ilegal de armas y hurto.
De los personajes que seguimos describiendo está Carlos Eduardo Mora González, el conductor del vehículo Chevrolet Spark gris usado por la célula criminal. Realizó el reconocimiento previo del lugar del ataque, el parque El Golfito en Modelia. Asimismo, el día del atentado transportó al menor sicario, permitiéndole cambiarse de ropa en el auto. Fue capturado el 12 de junio en Bogotá e imputado por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para delinquir, cargos que no aceptó. La Fiscalía señala que Mora habría suministrado al menor el arma utilizada en el ataque, una pistola Glock 9 milímetros, modificada para disparo en ráfaga. Permanece en prisión preventiva en el búnker de la Fiscalía. Tiene nexos históricos con Byron Trujillo, como le muestran las fotos publicadas por la Unidad Investigativa del Tiempo. A quien ustedes ven a la derecha de la pantalla es Caterine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, barranquillera de 19 años, que fungió como entregadora del arma al sicario. Aparece en videos de seguridad junto a alias El Costeño y el menor, saliendo del carro gris y pasándole la pistola Glock momentos antes del atentado. Tras el ataque, huyó y se escondió en Florencia, Caquetá, donde fue capturada el 14 de junio. Fue imputada por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores sin aceptar cargos. En audiencia alegó haber sido utilizada como pantalla bajo amenazas. Por seguridad, permanece detenida en las instalaciones de la Fiscalía debido al temor de represalias de los autores intelectuales. Se desempeñaba como modelo webcam y era expendedora ocupacional de drogas de El Gancho El Mosco. El pasado, en consecuencia, no perdona. Una venganza, un refugio, Ecuador, el asesinato del candidato a la presidencia Villavicencio allí en el hermano país y un mensaje para dar en el mundo criminal. Matar a Miguel Uribe Turbay se convirtió en una obsesión. Era la posibilidad de vengarse de quien era la pieza clave en el desalojo del Bronx. Eso que había marcado el punto de declive de El Gancho, alias El Mosco, y del poder de la Junta del Narcotráfico de Bogotá. A su vez, en el mundo de los narcos y bandidos, era la forma de demostrar que nadie pasaba por encima del Mosco y nadie podía pasar por encima de Julio Lozano Pirateque o que digan de esto, alias Pedro Pechuga, o el propio zar de las Esmeraldas, ya fallecidos, asesinados en el mismo sitio, dizque por francotiradores, allí en el norte de la capital de la República. Si podían matar a un candidato presidencial de apellido noble, ¿por qué no podían entrarle a cualquiera? El crimen tomó desde el principio las coordenadas del crimen transnacional. Las declaraciones del sicario adolescente y del conductor del Spark revelaron que Byron Trujillo, alias El Costeño, no actuaba solo. Recibía instrucciones desde Ecuador de un jefe conocido con el alias del Churco, quien giró el anticipo de 20 millones de pesos para matar a Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía ya ubicó a ese Churco en la costa ecuatoriana, en Guayaquil o en Manta, y lo vinculan a la banda Los Lobos, la misma organización que contrató sicarios colombianos para asesinar al candidato Fernando Villavicencio en 2023, lo que abre una pista binacional de sicariato a la carta entre ambos hechos. Trujillo, a su vez, planeó la fuga de Caterine Gabriela, alias Gabriela, y del menor en Florencia, Caquetá, como primer paso para cruzar la frontera sur y entregarse de nuevo a El Churco, conexión que los interrogatorios sitúan en la red de microtráfico del Gancho en Santa Fe, donde la célula rindió cuentas tras el ataque. Así la ruta Bogotá-Caquetá y Guayaquil configura el hilo ecuatoriano que enlaza sicarios locales, oficinas de narcomenudeo y un cerebro prófugo que ya estuvo detrás de otro magnicidio en la región. Con los disparos que impactaron la cabeza de Miguel Uribe Turbay a las 6 de la tarde del 7 de junio de 2025, la célula buscó refugio en el departamento de Caquetá porque allí Byron Trujillo, alias El Costeño, mantenía contactos y ya había escapado de un retén policial cerca de Florencia en febrero de 2024, cuando transportaba munición de guerra. De hecho, él mismo ordenó a Caterine Martínez, alias Gabriela, que si la situación se calentaba, viajar a Florencia, donde contaba con una finca y protección de la guerrilla, para luego cruzar hacia Ecuador. La joven obedeció y fue capturada el 14 de junio en un hostal del barrio La Estación, confirmando que Caquetá funcionaba como retaguardia y corredor de fuga. Antes de
continuar con este entramado, con esta ruta de lo que terminó en el atentado criminal contra la vida de Miguel Uribe Turbay, vamos a este corte de comerciales y ya regresamos. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Entonces, la Fiscalía General de la Nación sostiene que desde allí pretendían internarse por el río Orteguaza hasta Putumayo y con el apoyo de disidencias de las FARC llegar a la costa ecuatoriana para entregarse al autor intelectual, es decir, a alias El Churco. Así, las selvas de Florencia se revelan como eslabón geográfico decisivo, punto de encuentro entre las redes urbanas del Gancho El Mosco, la logística de Trujillo y la ruta binacional que conecta el atentado en Bogotá con los mandos que operan desde Guayaquil. Sin embargo, el tercer canal, Periodismo sin Corrección, han logrado contactarse con voceros de la llamada Nueva Marquetalia, disidencia dirigida por alias Iván Márquez, que han establecido, óigame bien, que ellos no tienen ninguna relación con el atentado contra el candidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Por el contrario, históricamente las estructuras del Gancho El Mosco y la Junta del Narcotráfico han sido relacionadas con el Clan del Golfo, al punto que socios de Julio Lozano Pirateque, como los hermanos Triana, según la Fiscalía, como lo mostramos anteriormente, eran reconocidos como la seccional Cundinamarca de las autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo. Hoy el departamento del Caquetá, según las bitácoras de inteligencia consultadas por el Consejo de Seguridad convocado el pasado 15 de mayo en Florencia, al que el ministro de Defensa Pedro Sánchez tuvo que conectarse por Zoom tras un aterrizaje de emergencia, apuntan a que la subestructura Jairo de Jesús Durango del Clan del Golfo se está filtrando por los ríos Orteguaza y Caquetá para montar redes de cobro de impuestos a comerciantes y ganaderos, aprovechando la disputa territorial entre disidencias de las FARC y la segunda Marquetalia. La alarma estalló cuando 7 meses antes tropas de la sexta división capturaron en San José del Fragua a alias Negro Nevera, reclutado a los 15 años por el clan y señalado a exprimir hasta 500 millones de pesos mensuales en extorsiones que llegaban a los barrios La Estación y El Torrazo en Florencia. El parte oficial describe cómo la organización terceriza sicarios locales para blindar sus cargamentos de coca que zarpan por el río Ortezuaga rumbo a Putumayo, mientras envía emisarios a los cascos urbanos de Florencia y Belén de los Andaquíes a marcar víctimas y recaudar cuotas. Por eso el Mindefensa ordenó un destacamiento permanente de gaula militar y patrullas fluviales en los 4 principales afluentes que rodean la capital caqueteña, en un intento de cerrar la pinza de un grupo que hasta hace un año apenas figuraba en la Amazonía y hoy se disputa cada callejón con fusil, lista de deudores y la vieja lógica paramilitar mafiosa del pago o plomo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin Corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?